Hay un hombre en la Biblia que multiplicó aceite sin medida, resucitó muertos, y maldijo con tal autoridad que 2 osos bajaron del monte a ejecutar juicio. Pero su historia fue silenciada. ¿Por qué? Su nombre es Eliseo. Y no fue una sombra de Elías. Fue un fuego propio. Un profeta que caminó con la doble porción del Espíritu. Un hombre que desafió la lógica del mundo espiritual, ejecutando milagros que parecían salidos del mismísimo trono celestial. Esta es la historia que no te contaron en la escuela dominical. No es la versión infantil de un profeta amable, sino el relato de un guerrero espiritual que caminó entre reyes, fue testigo de lo invisible, y habló como si Dios mismo hablara por su boca. Todo comenzó cuando Elías, el profeta de fuego, fue enviado por Dios a buscar a su sucesor. En un campo abierto, Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. No en un templo. No entre incienso. Sino en la tierra, entre polvo y sudor. Elías no le dio discursos. Solo lanzó su manto sobre él. Y Eliseo lo entendió todo. Quemó sus bueyes, rompió su arado, cocinó su antiguo futuro, y lo repartió al pueblo. Y se fue. Sin mirar atrás. Eliseo no siguió a Elías por emoción, sino por revelación. Porque quien quema lo que ama, ya no tiene excusas para volver. Fue su primer milagro, el de romper con todo. Durante años sirvió a Elías. No predicaba. No hacía milagros. No daba profecías. Solo lo servía. Le lavaba las manos. Caminaba a su lado. Observaba. Porque antes de hacer milagros, aprendió a ser fiel. Y entonces, llegó el día. Elías sería llevado al cielo. Eliseo sabía que algo mayor se aproximaba. 3 veces Elías le dijo, quédate aquí. 3 veces Eliseo respondió, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Porque los que heredan la unción, no se cansan a mitad del camino. Y en el Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto, y se abrieron. Pasaron en seco. Y justo allí, Elías le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti antes que sea quitado? Eliseo no pidió fama. No pidió riquezas. No pidió ser el más conocido. Solo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esa petición cambió el curso de la historia profética. Porque Eliseo no pidió lo lógico. Pidió lo imposible. Y cuando Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego, Eliseo recogió el manto que cayó. Lo dobló. Golpeó el Jordán. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el río volvió a abrirse. Y todos supieron, que el manto no era tela. Era autoridad. A partir de ese momento, los milagros comenzaron. Pero no como señales aisladas, sino como actos de gobierno espiritual. Eliseo purificó aguas contaminadas con solo arrojar sal. Hizo brotar aceite de una vasija que nunca se vaciaba. Multiplicó panes antes que Jesús lo hiciera. Resucitó al hijo de una mujer sunamita, y eso fue solo el comienzo. Su palabra tenía peso sobrenatural. Una vez, unos jóvenes se burlaron de su calvicie. Sube, calvo, le gritaban. Eliseo no respondió con ira humana. Solo los miró, los maldijo en el nombre de Jehová, y de inmediato, 2 osos bajaron del monte y despedazaron a 42 de ellos. Porque cuando un profeta camina en santidad, su voz no es humana, es fuego. Eliseo no fue un profeta que solo hablaba. Fue un profeta que decidía destinos. Le hablaba a reyes. Declaraba juicios. Movía el poder de lo alto con una sola frase. Y, sin embargo, también era el hombre que lloraba en lo secreto. Que se conmovía por la mujer estéril. Que no olvidaba la angustia de los pobres. Lo que muchos no saben es que Eliseo realizó el doble de milagros que Elías. Exactamente el doble.
porque su vida fue el cumplimiento exacto de la doble porción que pidió. Y hasta en su muerte, el milagro no cesó. Años después, un muerto fue arrojado sobre su tumba, y resucitó al tocar sus huesos. Porque incluso en los huesos, la unción de Eliseo seguía viva. Pero eso, es solo el principio. Te invito a quedarte hasta el final del video para descubrir juntos los milagros que la Biblia oculta. Antes de continuar, si esta historia ya te está estremeciendo, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Porque aquí no contamos las versiones editadas de la Biblia, sino las que despiertan el alma, las que revelan lo que muchos silencian, las que sacuden. Publicamos historias reales, profundas y transformadoras de todos los libros sagrados, y este es solo el comienzo. Dale like si crees que la fe puede cambiarlo todo, y quédate hasta el final, porque lo que viene sobre Eliseo no lo vas a creer. Volvamos a la historia. Después de recoger el manto, Eliseo no se fue a hacer espectáculo. Se fue a servir. A gobernar con sabiduría. A confrontar injusticias. A declarar palabra viva en una nación seca. Su primer destino, Jericó. Una ciudad con aguas podridas. El pueblo sufría enfermedades y esterilidad. Y cuando le rogaron ayuda, Eliseo no les dio un discurso. Pidió una vasija nueva. La llenó de sal. Fue al manantial. Y sin rituales, sin aspavientos, declaró, así dice Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese día, las aguas fueron limpias. No por la sal, sino por la palabra. Pero no todo fue milagros tranquilos. Había hambre en la tierra. Un día, los hijos de los profetas cocinaban en un caldero. Sin saberlo, uno de ellos arrojó plantas venenosas. Al probar la comida, comenzaron a gritar, hay muerte en la olla. Y Eliseo, sin dudar, tomó harina, la arrojó al caldero y dijo, comed. Y lo amargo se volvió vida. Porque la presencia de Dios en él transformaba la muerte en sustento. Donde otros morían, Eliseo restauraba. Y aún así, lo más asombroso estaba por venir. Un día llegó a su puerta una mujer sunamita. Rica, pero sin hijos. Reconoció en Eliseo a un hombre de Dios, y le construyó un aposento en su casa para que descansara en su paso. Eliseo, conmovido por su generosidad, la llamó y le profetizó, el año próximo, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella se resistió. Dijo, no me engañes, varón de Dios. Pero el hijo llegó. El milagro se cumplió. La promesa fue viva. Pero la tragedia llegó con el tiempo. El niño creció, y un día, mientras estaba en el campo, gritó, mi cabeza, mi cabeza. Cayó. Murió. La madre, sin llorar, sin gritar, montó en un burro y fue directo a Eliseo. Cuando lo encontró, no le reclamó. Solo se postró y le dijo, ¿te pedí yo hijo, señor mío? ¿No dije que no me engañaras? Eliseo comprendió el peso de esa fe. Se levantó. Fue a la casa. Entró al cuarto. Oró. Se echó sobre el cuerpo del niño. Ojos con ojos. Boca con boca. Manos con manos. Y el cuerpo del niño se calentó. Eliseo volvió a caminar en la casa. Luego se volvió a echar sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. El milagro no fue inmediato. Fue batalla espiritual. Fue constancia. Fue intimidad con lo eterno. Y así era cada paso de Eliseo. Cercano al cielo, pero caminando con los pies firmes en la tierra. Hacía milagros, sí, pero también enseñaba. Formaba a profetas. Disciplinaba. Juzgaba con rectitud. Un día, un hombre llegó desesperado. Había perdido un hacha mientras cortaba árboles, y esa herramienta era prestada.
Un objeto simple. Nada majestuoso. Pero Eliseo no lo menospreció. Preguntó, ¿dónde cayó? El hombre señaló el río. Eliseo cortó un palo, lo lanzó al agua, y el hierro flotó. El milagro no era por el objeto, sino por la enseñanza. Dios cuida incluso lo que parece pequeño si es importante para ti. Y ese mismo poder lo usó para confrontar ejércitos. Cuando los sirios intentaban capturar al pueblo de Dios, Eliseo oraba, y escuchaba sus planes antes de que los dijeran. El rey de Siria, furioso, envió un ejército para capturarlo. Lo rodearon. El siervo de Eliseo, aterrado, dijo, «¡Ay, señor mío, qué haremos!». Eliseo no se inmutó. Oró y dijo, «Jehová, abre sus ojos para que vea». Y los ojos del joven se abrieron, y vio que el monte estaba lleno de carros de fuego y caballos celestiales alrededor de Eliseo. Entonces oró de nuevo, «Hiérelos con ceguera». Y los enemigos quedaron ciegos. Porque Eliseo no solo veía lo natural. Él veía lo invisible. Gobernaba desde lo alto, sin tocar espada. Su batalla no era con sangre, sino con espíritu. Y lo que viene, lo demuestra aún más. Eliseo caminaba por la tierra como un enviado del cielo. Pero no era un hombre que buscara fama ni reverencia. Era un testigo del poder. Un canal entre lo divino y lo humano. Y cada uno de sus pasos parecía anticipar un acto que desafiaba la lógica del mundo. Pero fue en medio de una guerra que su fe se volvió escudo para toda una nación. El rey de Siria había perdido la paciencia. Decidió capturar a Eliseo con un ejército completo. No le bastaban unos hombres. Quería aplastar la fuente de esa voz profética que frustraba todos sus planes. De noche, sus tropas rodearon Dotán, el lugar donde Eliseo descansaba. Al amanecer, su siervo vio los ejércitos y se paralizó de miedo. Pero Eliseo lo miró, sereno, y le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y entonces vino la oración que rasgó el velo, «Señor, abre sus ojos para que vea». El joven parpadeó, y lo que vio fue indescriptible, carros de fuego, caballos celestiales, una legión espiritual rodeando los montes. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Lo que parecía debilidad, era el disfraz de un poder mayor. Eliseo no pidió espada, no buscó huir. Oró, «Hiérelos con ceguera». Y los soldados enemigos quedaron desorientados. Entonces, como si fuera su guía, Eliseo salió y les dijo, «No es este el camino, ni esta la ciudad. Venid en pos de mí, y os llevaré al hombre que buscáis». Y los condujo, directamente a Samaria, la capital de Israel. Allí, cuando estaban rodeados por el ejército israelita, Eliseo volvió a orar, «Señor, abre los ojos de estos hombres». Los enemigos miraron, y comprendieron que ahora ellos eran los atrapados. El rey de Israel, con la espada lista, preguntó, «¿Los mato?». Eliseo respondió con algo que pocos guerreros esperarían, «¿Acaso matas a los que tomas cautivos con tu espada y tu arco? Dales pan y agua, para que coman y beban, y luego que se vuelvan a su señor». Y así fue. El amor venció al odio. La misericordia humilló al poder militar. Después de eso, los sirios no volvieron a invadir por largo tiempo. Pero los milagros de Eliseo no se limitaron al plano visible. En una ocasión, llegó una mujer viuda, esposa de uno de los profetas. Afligida, clamó, «Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Y ahora el acreedor ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos». Eliseo le preguntó, «¿Qué tienes en casa?». Ella respondió, «Nada, sino una vasija de aceite». Entonces él dio una instrucción divina, «Ve, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, muchas vasijas vacías, no pocas. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta, y echa el aceite en todas esas vasijas». Ella obedeció.
Y lo que ocurrió fue sobrenatural. El aceite fluía. Vasija tras vasija, el aceite no se detenía. Solo se detuvo cuando ya no había más recipientes. Eliseo entonces le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Donde había deuda, hubo abundancia. Donde había amenaza, llegó liberación. Eliseo no solo hacía milagros, creaba destinos nuevos. Y todavía había más. En medio de un hambre feroz, Eliseo fue consultado por el rey. La situación era tan crítica que las madres cocían a sus propios hijos. El rey, desgarrado, se rasgó las vestiduras y culpó a Eliseo por el hambre. Juró matarlo. Pero Eliseo no tembló. Dijo, así dice Jehová, mañana a esta hora, valdrá una medida de harina un siclo, y 2 de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Los consejeros del rey se burlaron. Dijeron, aunque Dios abriera ventanas en el cielo, podría suceder eso. Eliseo respondió con firmeza, lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así fue. Esa misma noche, Dios hizo que el ejército sirio escuchara un estruendo de carros y caballos. Creyeron que Israel había contratado a los egipcios y huyeron, dejando todo atrás, comida, tiendas, oro, armas. 4 leprosos entraron a los campamentos y encontraron la abundancia. Avisaron al pueblo, y la profecía de Eliseo se cumplió palabra por palabra. El hombre que parecía un simple profeta, estaba escribiendo historia divina sobre la tierra. Y lo que sucedería después, elevaría aún más su leyenda profética. No hay tumba que encierre a un profeta que fue fiel hasta el último aliento. Eliseo no solo vivió en la dimensión del milagro, incluso después de muerto, su legado siguió quebrando las leyes naturales. Muchos no conocen este suceso. Pero está allí, escondido en el libro de Reyes como un susurro que el mundo moderno no se atreve a gritar. Ocurrió tiempo después de su muerte, cuando Israel era azotado por invasiones y guerras tribales. En medio de un funeral, unos hombres estaban por sepultar a un muerto, pero vieron venir una banda de enemigos. Aterrados, arrojaron el cadáver dentro del sepulcro más cercano, que resultó ser la tumba de Eliseo. Y entonces, sucedió lo impensable. Cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos del profeta, revivió. Se puso de pie. Respiró. Volvió a la vida. Eliseo ya no estaba vivo, pero la unción no se había ido. Lo que habitó en su alma era tan poderoso, tan eterno, que aún su osamenta contenía el eco del cielo. Ningún otro profeta en la Biblia había provocado vida después de su muerte con tal impacto. No Moisés. No Samuel. Eliseo fue el canal de un milagro incluso desde el más allá. ¿Pero qué clase de vida lleva a semejante legado? ¿Qué clase de fe deja fuego donde otros dejan polvo? Eliseo había sido distinto desde el inicio. Cuando Elías lo llamó por primera vez, él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Era un hombre común, trabajador, de campo. Pero en el instante en que el manto profético tocó sus hombros, lo dejó todo. Mató sus bueyes. Rompió su arado. Lo quemó todo en una hoguera de decisión. No dejó plan B. No hubo vuelta atrás. Esa clase de entrega es la que enciende el favor del cielo. Y durante años, sirvió a Elías no como igual, sino como aprendiz humilde. Lo acompañó en cada jornada, escuchó más de lo que habló, observó más de lo que actuó. Pero cuando Elías iba a ser llevado al cielo, Eliseo pidió algo que ningún otro profeta se atrevió a pedir: quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, pides cosa difícil. Pero si me ves cuando sea arrebatado, se te concederá. Y Eliseo no se despegó ni un segundo. Cuando el carro de fuego se lo llevó, Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Elías se fue, pero dejó caer su manto, y Eliseo lo recogió. Desde ese día, el río Jordán se abrió ante él,
los milagros comenzaron a desatarse y el cielo lo respaldaba con una fuerza aún más intensa. Pero lo más grande no eran los milagros visibles, sino su compasión imparable. Una vez, unos hombres estaban construyendo una casa cerca del Jordán. Uno de ellos usaba un hacha prestada, y al dar un golpe, el hierro se desprendió y cayó al río. Aterrorizado, gritó: «¡Ay, Señor mío, era prestada!». Eliseo, sin dudar, cortó un palo y lo lanzó al agua en el lugar. El hierro flotó. Hierro. Flotando. Contra las leyes de la física. Pero la enseñanza era más grande que el milagro. Lo que ha sido prestado por Dios, jamás se pierde cuando lo buscas con fe. Lo que parece hundirse, puede volver a emerger si tienes la visión para clamar, y alguien con la fe suficiente para responder. Pero no todo fueron prodigios gloriosos. Eliseo también vio traiciones, dolor, destrucción. Su don profético le mostraba el futuro, incluso cuando era amargo. Lloró al ver lo que vendría para Israel. Profetizó el ascenso de reyes violentos, vio ciudades caer, sangre inocente derramarse. Y aunque tenía poder, entendía que su misión no era cambiar todo, sino advertir, enseñar y actuar como mensajero fiel. Nunca buscó ser elogiado. Nunca buscó construir un templo a su nombre. Solo obedeció. Y ese tipo de obediencia es la que deja una marca que ni la muerte puede borrar. La historia de Eliseo no se enseña completa. Se resume. Se infantiliza. Pero cuando la miras con ojos espirituales, te das cuenta de que estás frente a un hombre que fue puente entre los extremos. Entre el cielo y la tierra. Entre lo posible y lo imposible. Entre la vida y la vida eterna. Y en los últimos años de su vida, Eliseo se retiró en silencio. No fundó imperios. No construyó palacios. Pero cada palabra suya se convirtió en cimiento de generaciones. Cada milagro, en testimonio del Dios que responde, del Dios que escucha, del Dios que actúa incluso en los detalles más humanos. Y sin embargo, todavía falta lo más impactante de su historia. Lo que lo conecta, siglos después, con la llegada de un Mesías que haría milagros similares. ¿Fue Eliseo una sombra profética de Jesús? La respuesta está por revelarse. Pero si Eliseo fue solo un profeta, ¿por qué sus milagros parecen reflejar, una y otra vez, las señales que siglos después haría Jesús? Aquí es donde la historia alcanza su punto más misterioso. Porque la vida de Eliseo no fue solo un testimonio de obediencia profética, sino también un anticipo, un eco adelantado del Mesías. Nadie habla de esto, pero si observas con detalle, te darás cuenta, Eliseo no solo fue un siervo de Dios, fue un espejo profético de Cristo. Y eso, la Biblia lo muestra, aunque muchos no lo notan. Piénsalo. Eliseo purificó aguas envenenadas y Jesús convirtió agua en vino. Eliseo multiplicó el aceite de una viuda hasta que no hubo más vasijas vacías, y Jesús multiplicó panes y peces hasta saciar a miles. Eliseo resucitó a un niño muerto, y Jesús trajo de vuelta a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Eliseo hizo flotar el hierro. Jesús caminó sobre el agua. Eliseo sanó a Naamán de lepra. Jesús tocó a los leprosos y los limpió con una sola palabra. Coincidencia, dicen algunos. Profecía, respondemos nosotros. Pero hay algo más profundo, Eliseo actuó desde la compasión, no desde el poder. Nunca utilizó su don para sí mismo. Nunca buscó fama, oro ni influencia. Se movía porque el dolor de la gente le dolía. Porque la injusticia lo quemaba por dentro. Porque cada milagro era una forma de gritar, Dios no está lejos. Está aquí. Te ve. Te escucha. ¿No fue eso mismo lo que encarnó Jesús? De hecho, hay una historia en la Biblia que conecta estas dos figuras de una manera tan potente que es casi imposible ignorarlo. Cuando Jesús caminaba por la tierra,
Algunos lo confundían con profetas del pasado. ¿Sabes con quién lo comparaban? Con Elías y con Eliseo. Porque su forma de actuar, de sanar, de impactar al pueblo, tenía la misma esencia que el profeta del manto heredado. Y hay una razón por la cual Eliseo pidió doble porción del espíritu de Elías. No era ambición. Era preparación. Elías representaba juicio, fuego, confrontación. Eliseo representaba gracia, provisión, restauración. El primero abría los cielos con rayos. El segundo abría corazones con ternura. Jesús fue la combinación perfecta, verdad sin miedo, y amor sin medida. Pero lo más impactante, aún está por contarse. Muchos estudiosos han pasado por alto un detalle. Eliseo no solo profetizó para su tiempo. También habló de días futuros. En 2 Reyes 8, vemos a Eliseo advertir sobre una hambruna que duraría 7 años. Pero el contexto detrás de esa profecía tiene capas espirituales que pocos han explorado. 7 años de hambre, como los tiempos del Apocalipsis. Un rey que se niega a escuchar, como las naciones actuales que cierran los oídos a la verdad. Un pueblo dividido, confundido, sin dirección, como tantos hoy, perdidos en medio de la abundancia y sin rumbo eterno. Eliseo era más que un hacedor de milagros. Era una atalaya. Una voz en la torre que gritaba lo que venía, aunque nadie quisiera escucharlo. Y cada una de sus palabras era como una semilla lanzada al viento, algunas caerían en piedra, otras en espinos, pero unas pocas, caerían en tierra fértil. ¿Y sabes qué es lo más sobrecogedor? Que ese mismo espíritu, ese mismo poder, esa misma conexión con el cielo, aún está disponible. Eliseo no era un superhombre. Era alguien que dijo sí. Que renunció a lo cómodo. Que caminó con fe en medio de guerras, traiciones, idolatrías. Que siguió adelante, aunque a veces no entendiera el plan. Que eligió servir, hasta cuando nadie aplaudía. Y quizá por eso, cuando murió, su cuerpo no descansó en silencio. Dios no permitió que su legado terminara con su último aliento. Porque los profetas verdaderos no se apagan. Se siembran. Hoy, en un mundo donde lo sobrenatural se ridiculiza, donde la fe parece cosa antigua, donde el dolor se ignora y los milagros se vuelven mitos, la historia de Eliseo regresa como un trueno. No para entretener, sino para despertar. No para decirte qué bonito, sino para preguntarte, ¿qué vas a hacer tú con tu llamado? Porque si Eliseo, un hombre del campo, pudo cambiar el rumbo de una nación con su fe, ¿quién eres tú para decir que no puedes? Pero aún no hemos terminado. Porque ahora, descubrirás cómo su historia final se enlaza con una última profecía silenciosa, una que no está escrita en letras grandes, pero que encierra una advertencia para todos los tiempos. Y quizá, para ti también. ¿Estás listo? Muchos creen que la historia de Eliseo terminó con su último aliento, pero la verdad es que su legado apenas comenzaba. Porque Dios no solo habla con palabras, también habla con silencios, con símbolos, con detalles que solo el ojo del Espíritu puede ver. Y entre esos detalles, hay uno que casi nadie menciona: Eliseo hizo un milagro, después de muerto. Sí. Leíste bien. Segundo de Reyes capítulo 13. En una línea casi escondida. Unos hombres arrojaron un cadáver en la tumba de Eliseo. El cuerpo sin vida tocó los huesos del profeta, y volvió a la vida. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Eliseo resucitó a un muerto, desde la tumba. Porque su cuerpo estaba tan impregnado de lo divino, su osamenta aún cargaba el peso del cielo. Ningún otro profeta logró eso. Ni siquiera Elías. Solo Eliseo. Es como si Dios hubiera querido sellar un mensaje eterno: cuando mi espíritu está sobre alguien, ni la muerte puede apagarlo. Pero no fue solo un milagro tardío. Fue una profecía codificada. Ese acto habla de algo más profundo,
algo que solo ahora comenzamos a comprender. Porque ese hombre que revivió era símbolo del pueblo. Un pueblo enterrado, olvidado, roto, pero que tocaría las raíces del espíritu y se levantaría otra vez. ¿No es eso exactamente lo que Cristo hizo siglos después? Tocar muertos, y devolverles la vida. Llamar desde la tumba, y hacer que el corazón vuelva a latir. Jesús también fue lanzado a una tumba. Y de esa tumba, emergió el poder más alto del universo. Como Eliseo. Pero infinitamente más alto. Entonces, no fue casualidad que el último milagro de Eliseo ocurriera después de su muerte. Fue el preludio. Fue el tráiler de lo que vendría. Una forma de decirle al mundo, todavía no has visto nada. El verdadero poder aún está por venir. Pero eso no es todo. Hay una última visión que Eliseo compartió. Una que solo entregó al rey Joás antes de morir. Una profecía que hablaba de flechas, de guerras, de victorias no consumadas. Eliseo le dijo al rey, toma las flechas y golpéalas contra el suelo. Y el rey solo golpeó 3 veces. Eliseo se molestó, debiste haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado completamente a Siria, pero ahora solo vencerás 3 veces. Muchos no entienden esta escena. Pero es brutalmente reveladora. Eliseo no hablaba de guerra física solamente. Hablaba de pasión espiritual. El rey golpeó con mediocridad, con tibieza. Y por eso, su victoria fue incompleta. Eliseo nos gritó algo que sigue vigente hoy, la forma en que luchas, define lo que conquistas. Si golpeas la vida con flojera, obtendrás resultados a medias. Si oras con duda, tu fe no moverá montañas. Si pides sin hambre, recibirás migajas. Dios no recompensa lo tibio. Y Eliseo lo dejó claro. La última enseñanza del profeta fue esta, no basta con tener la promesa, hay que golpear el suelo con toda el alma. Hay que luchar con todo. Creer con fuego. Orar con lágrimas. Vivir con propósito. ¿Y acaso no es ese el mismo espíritu que Jesús buscaba en sus discípulos? Los que rompieran redes, dejaran todo, caminaran sobre aguas, se levantaran de sus caídas, y pelearan la buena batalla hasta el final. Eliseo anticipó eso. Su vida fue una advertencia. Su muerte, una señal. Y su legado, una llamada urgente. Una voz que dice, no desperdicies tu tiempo en esta tierra. Porque tu fe puede ser tan poderosa, que ni la muerte podrá detenerte. Pero hay algo más. ¿Sabías que el nombre Eliseo significa Dios es salvación? ¿Y sabías que ese es el mismo significado del nombre Yeshua? Jesús. No es coincidencia. Desde los campos donde aró con 12 yuntas de bueyes, hasta el sepulcro que dio vida a un muerto. Eliseo fue sombra de lo que estaba por venir. Una sombra poderosa, misteriosa, milagrosa. Y por eso, su historia no debe contarse como una más. Debe vivirse como una llamada. Como un legado. Como una profecía activa. Porque el tiempo no ha terminado. Porque los huesos aún hablan. Porque hay promesas que no han muerto. Y porque hoy, tú eres el que debe golpear el suelo. Con fe. Con fuego. Con convicción. Gracias por haber llegado hasta aquí porque ahora te revelaremos una verdad aún más asombrosa. Algo que conecta directamente tu vida con la de Eliseo. Porque si llegaste hasta aquí, es porque tu espíritu ya está despertando. Eliseo no era solo un profeta. Era una señal. Una ruptura. Un fuego que no se apagaba. Y si hoy hablamos de él, siglos después de su muerte, no es por casualidad. Es porque su historia sigue ardiendo, en medio de un mundo que se enfría. Y ese fuego, amigo, no era suyo. Era de Dios.
pero él supo sostenerlo. Muchos admiran a Moisés por abrir el mar, a Elías por llamar fuego del cielo, a Jesús por resucitar muertos, pero olvidan que Eliseo hizo más milagros que todos los profetas del Antiguo Testamento. Y sin embargo, fue uno de los más ignorados. Silenciado. Borrado de muchas predicaciones. ¿Por qué? Porque su vida confronta. Porque su vida no era de palabras, sino de poder. Porque no buscó reconocimiento, ni tronos, ni aplausos. Solo pidió una cosa, una doble porción del Espíritu. Y eso lo cambió todo. ¿Y si tú hicieras lo mismo? Sí. ¿Qué pasaría si tú, hoy, en medio de este video, alzases la voz y dijeras, no quiero fama, no quiero riqueza, quiero una doble porción del Espíritu? ¿Estás listo para vivir así? Porque Eliseo no lo pidió para brillar, lo pidió para servir mejor. Para ser más útil. Más obediente. Más valiente. Y ahora es tu turno. Porque Eliseo no fue llamado para ser admirado. Fue levantado para ser imitado. Cada vez que ores por alguien enfermo, estás tomando el manto de Eliseo. Cada vez que hables una palabra de vida en medio de muerte, estás repitiendo su voz. Cada vez que el mundo te ataque y tú permanezcas en fe, estás caminando con el mismo espíritu. La historia que la Biblia no gritó, es que tú eres la continuación. Tú eres el siguiente capítulo. Tú eres el cuerpo que toca huesos de un profeta muerto, y revive. ¿Lo sientes? ¿Lo entiendes? Eliseo hizo que el agua se purificara. Que los enemigos se confundieran. Que el aceite no se acabara. Que la vida volviera. Pero lo más grande que hizo, fue permanecer. No buscó ser otro Elías. Fue él mismo. Y por eso Dios lo respaldó. En un mundo lleno de imitaciones, él eligió la autenticidad. En un tiempo donde el miedo dominaba, él eligió la fe. En una sociedad hambrienta de oro, él eligió el espíritu. ¿Y tú? ¿Qué eliges? Porque el Dios de Eliseo no ha cambiado. El mismo fuego que tocó sus huesos, puede tocar tu alma. El mismo aceite que no se acababa en aquella vasija, puede llenar tu corazón hoy. El mismo poder que hizo temblar ejércitos, puede moverte ahora. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de destino. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque tu espíritu está despertando. Porque tú también tienes una capa que recoger. Un llamado que responder. Una generación que tocar. Así que levántate. Rompe tus redes. Golpea el suelo con fuerza. Pide una doble porción del Espíritu. Y no mires atrás. Porque Eliseo te enseñó algo que nunca se olvida, no es el nombre lo que hace el profeta, es la entrega. Ahora, antes de que terminemos este viaje, quiero pedirte algo desde lo más profundo. Dale like si sentiste que esta historia tocó tu alma. Suscríbete para seguir explorando juntos los secretos más poderosos de la Biblia. Aquí no solo contamos historias, las despertamos. Las traemos al presente. Las vivimos. Déjame en los comentarios qué parte de la historia de Eliseo te impactó más. O si alguna vez sentiste que Dios te estaba llamando, pero no sabías cómo responder. Este canal es tu espacio. Aquí hablamos de los personajes olvidados, los secretos ocultos, los milagros reales y la verdad que transforma. Y para cerrar este viaje, escúchalo bien. No necesitas ser famoso para ser poderoso. No necesitas título para ser usado por Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto, y el valor de decir, aquí estoy. Envíame a mí. Porque el verdadero milagro, eres tú. Y la doble porción, está esperando que la reclames. Que el manto de Eliseo te inspire a encender tu propio fuego.